menos que va a romper la historia de la radiodifusión y fundamentalmente va a marcar una separación definitiva entre Capital Federal y el interior del país. Les cuento, hasta la década del 50 y particularmente durante la etapa del peronismo, se crearon grandes cadenas que se manejaban desde Buenos Aires y que reproducían en general en distintas ciudades del país, reproducían la programación generada precisamente en la capital federal, con muy breves intervenciones en el interior del país de parte de los periodistas y locutores de justamente tierra adentro. Esto termina de alguna manera en 1955, cuando la dictadura de Aramburu dispone disolver esas cadenas que eran, digamos, habían sido adjudicadas a través de una norma democrática a tres grandes grupos, ligados, eso sí, al peronismo. Se disuelven esas cadenas y se busca que sean grupos del interior que respondan, obviamente, a la libertadora, a la llamada Revolución Libertadora, para algunos, en realidad, la fusiladora de 1955. Se busca, les decía, en los conglomerados donde había repetidoras de esas cadenas nacionales, se busca gente amiga para que se quede con esos medios de comunicación. En este punto van a nacer las emisoras del interior del país más importantes de la historia, o muchas de ellas. Van a ser la radiodifusión en Río Cuarto, la radiodifusión estrictamente riocuartense. Y también va a comenzar a desarrollarse la radiodifusión, por ejemplo, universitaria en la provincia de Córdoba. En 1957, la Universidad Nacional de Córdoba recibe una de estas señales y puede así fundar nada menos que Radio Universidad, una emisora que todavía está vigente. Luego, esta radio va a ser el germen de lo que hoy se conoce como la Sociedad de Radio y Televisión. Este es otro tema que vamos a desarrollar en su momento cuando hablemos de la legislación en radio. Lo concreto es que hasta 1980 prácticamente no aparecen nuevas reglamentaciones nacionales sobre radiodifusión, y lo que aparece en 1980 es auténticamente una ley absolutamente dictatorial. Para darles una idea, una ley que establece que existen solamente dos tipos de radios y dos tipos de canales de televisión también con respecto a la titularidad de su licencia: las radios del Estado y las radios y los canales de televisión del Estado, y las radios que tengan fines de lucro, las radios sociedad anónima. Al punto tal se llega a descomponer de alguna manera cualquier otro tipo de alternativas, que a las propias radios universitarias son condicionadas a transformarse en sociedad anónima. En el 1980 hay 3 radios universitarias nada más en el país: la radio de la Universidad Nacional del Litoral, la Radio Universidad Nacional de Córdoba y la Radio Universidad Nacional de La Plata, que dicho sea de paso es la primera radioemisora del mundo de carácter universitario. La Radio Universidad Nacional del Litoral, la Radio Universidad del Litoral, está en Santa Fe, se transforma en sociedad anónima, y para que ustedes más o menos la reconozcan, si no han vivido nunca en la provincia de Santa Fe o en Corrientes o en Entre Ríos, bueno, la Radio Universidad Nacional del Litoral, la Radio Universidad del Litoral, es la LB3, incluso ideológicamente, de esa zona del país.
Radio Universidad Nacional de Córdoba se transforma también en sociedad anónima, se generan los SRT, de los cuales ya le venía hablando, y tras una primera etapa donde más o menos funciona bien, luego termina siendo presa de un montón de conflictos políticos que van a llevar a que la radio termine con una deuda monstruosa ya por fines de la década del 90, que va a ser de alguna manera condonada, se le va a encontrar una salida durante el gobierno de Fernando de la Rúa. No olvidemos que el actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba fue ministro de Educación de la Rúa y anteriormente había sido rector de la Universidad Nacional de Córdoba, esa misma universidad que tenía a través de las acciones que le pertenecían de los SRT una deuda monstruosa particularmente con el Estado Nacional. Damos vuelta a la página. Córdoba, ustedes lo acabo de decir de alguna manera, es una ciudad y una provincia condicionada en términos radiales por la adhesión popular a los personajes que pululan el EV3. ¿Con qué nos encontramos también? Les decía, hay otro hecho importante a fines de la década al principio de la década del 80 que va a revolucionar la radio a partir de 1985. Es la autorización que se le da a través de la ley de la dictadura, la ley que lleva la firma de Jorge Rafael Videla y de Albano Arguindegui y de José Alfredo Martínez de Oz, entre otros. Se le otorga a las emisoras AM, por entonces prácticamente las únicas que existían en el país, la posibilidad de tener una FM. Las FM comienzan a surgen entonces como un apéndice de las radios AM y en general ofrecen música, ellos dicen de alto nivel, tal vez porque gustan de poner música extranjera, pero no la música de los Beatles, sino la música de Frank Sinatra o de las grandes orquestas, Paul Moriat, Lafayette, internacionales. En realidad aprovechan la calidad técnica que tiene el sonido de las frecuencias moduladas y, vuelvo a repetir, lo aprovechan con el fin de pasar música.